siempre hay resoluciones a favor de Cuba. 188 países condenan el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Si Cuba fuera una nación terrorista, no gozara del respeto de la gran mayoría de los países del mundo. Entonces, Estados Unidos hace el ridículo con esa actitud de mantener a Cuba en una lista que solo ellos la mantienen. Cuba en una lista de países terroristas. ¿Quién es el verdadero terrorista? ¿Cuba o Estados Unidos? Estados Unidos. ¿Quién invade los pueblos? ¿Cuba o Estados Unidos? Estados Unidos. Lleva más de 800 invasiones a pueblos y lo bombardea desde el aire, porque no pelean cuerpo a cuerpo como hombres o como soldados. Invaden desde los aires, tirando bombas. Bombas que cada una cuesta $65,000. Cada vez que dejan caer una batata de esa, son $65,000 que paga el contribuyente norteamericano. Cuba es un país humanista, solidario. Cuba está centrada en la investigación científica para el bien de la humanidad. Y su saber científico, el producto o los productos de su saber científico están disponibles siempre a favor de la humanidad. Llegó la pandemia del COVID y allí donde esta se presentó como una tragedia, como un horror, que los médicos de aquellos países quedaron horrorizados, allí llegó el médico cubano para ser solidario. Llegó a Italia y estuvo dispuesto a ir a cualquier punto donde se lo requirieran o se lo permitieran. Cuba de terrorista no tiene ni la T. Cuba tiene la S de solidario, tiene la H de humanitario. Estados Unidos hace el ridículo manteniendo a Cuba en una lista donde no le corresponde. Mientras Estados Unidos mantiene esa actitud absurda, el mundo abraza a Cuba. El mundo quiere a Cuba. Cuba no lleva ejército a otra parte. Lleva un ejército de batas blancas, de médicos. Y lleva ejército de maestros con tiza y con borradores, con conocimiento. Lleva asesoría científica a los gobiernos que se lo permiten, a los pueblos que lo requieren. Lleva entrenadores deportivos. Si hoy somos nosotros una potencia en voleibol femenino, se debe a los entrenadores cubanos. Y esos entrenadores cubanos prepararon nuestra muchacha y la colocaron con mucho más potencia, con muchas más condiciones y disciplina que la propia voleibolista cubana. Porque hoy barremos con Cuba en voleibol femenino. Gracias a los entrenadores cubanos. Gracias a los entrenadores cubanos. Como llegó aquí ese entrenador argentino en baloncesto, y en el pueblo argentino, la selección nuestra venció al equipo de Argentina, con nosotros con un entrenador argentino. Porque el deporte tiene esa virtud de trabajar con amor, sin la pasión nacionalista, sino con consagración a la disciplina. Y eso es Cuba. Cuba socialista con todos sus problemas, siempre dispuesta a abrazar a los demás pueblos del mundo, en solidaridad, en amor, en poesía. Y su ciencia no es solo su ciencia, porque la ciencia no puede ser privativa de un pueblo. La ciencia avanza y los científicos lo hacen por la humanidad. Los científicos que se respetan no tienen al mejor postor el resultado de su conocimiento, de sus investigaciones. Ellos investigan para mejorar la vida humana.
no la vida de un determinado pueblo o de una determinada raza o grupo social. Y eso es Cuba, con una medicina social para el mundo, no solo para los cubanos. Allá Estados Unidos, que mantiene a Cuba en esa lista de países terroristas. Nosotros seguimos abrazando a Cuba, a esa Cuba solidaria, a esa Cuba humana, a esa Cuba disciplinada, a esa Cuba entregada y, por supuesto, a esa Cuba antiimperialista. Pausamos, Natanael, y cedemos lo que queda de espacio a don Jacinto Sención.